Hola a todas y a todos, soy Larisa, la directora de la carrera. Y bueno, hoy lunes estamos arrancando este primer cuatrimestre 2024. Les diría que con un sabor agridulce, ¿sí? Por un lado, porque, diría, la parte dulce, porque estamos implementando a partir del día de hoy el nuevo plan de estudios de la carrera de Ciencias de la Comunicación. No sé cuántos y cuántas de ustedes están en el nuevo plan, pero para nosotros como gestión, es un hito histórico, una demanda histórica de nuestra carrera por muchos años que finalmente pudo ser aprobada en el Consejo Superior y todo el año pasado trabajamos en el proceso de implementación y hoy 3.500 estudiantes más los nuevos ingresantes están empezando a cursar este cuatrimestre en el marco del nuevo plan de estudios. Yo solo de chusma. ¿Quiénes pasaron y quiénes? Porque ustedes son ya de la orientación de publicidad de algunos y algunas, así que sé que algunos son plan viejo y que van a hacer sus TIF y no la tesina, y otros son plan nuevo. Solo para tener un mapa, ¿quiénes están en plan nuevo? Así tenemos un montón. No sale en cámara esto, así que son un montón. Bueno, buenísimo, me imagino que están con expectativas, que ya están tramitando sus equivalencias para que todo sea un poquito más corto. Y a los que están en plan viejo, bueno, muchos éxitos, me imagino que ya les queda poco tiempo de cursada y que están prontos a hacer el trabajo integrador final. La parte agri de este agridulce tiene que ver con que estamos empezando este cuatrimestre en un contexto de conflicto. Me imagino que, no sé si ya cursaron alguna otra asignatura, si estuvieron viendo algo de noticias, redes y demás, comunicados de la facultad, pero estamos empezando este cuatrimestre en un contexto muy complejo, no solo para toda nuestra sociedad y para nuestro país, sino me voy a ceñir específicamente para nuestra carrera, nuestra facultad y para el conjunto del sistema universitario nacional argentino. Este conflicto que seguramente va a ir increyendo, digamos, hoy empezamos las clases, pero creemos que vamos a tener un cuatrimestre, digamos, signado por la disputa, por la lucha en defensa del sistema universitario nacional. Bueno, en este conflicto que se va estructurando, podríamos pensar que confluyen 4 grandes aspectos. Voy a tratar de ser breve porque hoy lo que nos encuentra aquí es la clase inaugural de Mónica Petraki, pero ahora vamos con eso. Por un lado estamos con el presupuesto del funcionamiento de la Facultad de Ciencias Sociales como de todas las universidades congelado. Ustedes saben que las universidades para funcionar, funcionamos a partir del presupuesto aprobado por el Congreso Nacional y en este caso prorrogado por el Gobierno Nacional sin ningún tipo de adecuación. Estamos con un presupuesto, la Universidad de Buenos Aires y todas las universidades nacionales, que fue elaborado en septiembre de 2022, ejecutado en 2023 y prorrogado tal cual en 2024 el presupuesto 2023, en un contexto de inflación interanual de más o menos el 360% de inflación. Esto significa que el presupuesto que tenemos no alcanza para poner en funcionamiento todo el año nuestra facultad como todas las universidades y facultades del país. Es una realidad que atraviesa todo el sistema universitario público no arancelado argentino, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que a duras penas estamos estimando vamos a poder llegar a funcionar, digamos, hasta fin de junio, hasta fin del primer cuatrimestre, es lo que estamos estimando con el presupuesto que tenemos en el contexto de inflación que hay. Esto significa que, este presupuesto para gastos de funcionamiento es lo que nos permite, por ejemplo, pagar, digamos, la limpieza, la seguridad, los seguros de todos nosotras y de todos nosotros simplemente por estar en el edificio, el equipamiento, digamos, que utilizamos, los servidores, cuando un servidor se rompe, o los servicios de conectividad que son hoy tan importantes para la vida universitaria. Bueno, todo eso que hace que las universidades puedan abrir está hoy en riesgo, ¿sí? Yo el otro día estaba en una asamblea con decanos, decanas y directores de carreras de todo el país de comunicación, y por ejemplo los compañeros de las universidades de la Patagonia decían que no podían prender las calderas en unos territorios donde prender la caldera es muy importante porque si no, no se puede habitar esos edificios por el frío, digamos. Estamos hablando de eso. La segunda cuestión que se intersecta con la falta de presupuesto tiene que ver con el congelamiento de los salarios de las docentes, los docentes y los trabajadores no docentes.
nosotros acordamos nuestros salarios a través de nuestros gremios en las paritarias con el Gobierno Nacional. Esas paritarias hoy están congeladas. En los últimos 3 meses hemos tenido un 70% de inflación y la propuesta del Gobierno fue de un 6% de aumento, por lo tanto se ven seriamente afectadas las condiciones de vida, digamos, de las trabajadoras y los trabajadores de la universidad. Asistimos también al desguace o de financiamiento del sistema de ciencia y técnica, que también es muy solidario con, digamos, lo que producimos en las universidades. Muchos de nuestros docentes, nuestras docentes forman también parte del sistema científico a través del cual producimos conocimiento que compartimos en las aulas, pero además están congeladas, digamos, o se han disminuido las becas para la formación de posgrado, digamos, ya se han reducido el financiamiento para los proyectos de investigación, todo ese sistema científico que es muy solidario con el conocimiento que producimos en las universidades también está siendo desfinanciado y desguazado. Y por último, bueno, asistimos a una especie de ataque ideológico a la libertad de cátedra y libertad de pensamiento también en nuestras universidades nacionales. Bueno, no voy a profundizar mucho más, pero digamos, este es el clima con el que empezamos este cuatrimestre y seguramente esta es una clase masiva, hoy estamos dedicados a esta clase inaugural, ahora les cuento un poquito más de qué se trata, pero seguramente va a ser el clima con el que se encuentren en los próximos días de conversación, de debate y de ir pensando cómo esta realidad propia que atravesamos las universidades y que en definitiva afecta no solo a sus trabajadoras y a sus trabajadores, sino también a los proyectos de vida de ustedes, que me imagino que quieren estudiar, terminará el cuatrimestre, digamos, cómo sigue el segundo cuatrimestre, me imagino que es gran parte del interrogante. Bueno, creo que tenemos el desafío de ir pensando digamos, qué va pasando con las universidades, cómo los toca a cada vida y cómo se intersecta con otros problemas que también estamos viviendo en nuestra sociedad en el presente. Bueno, no me extiendo mucho más, porque si no podemos hablar mucho rato sobre esto. Sí, contarles que hoy, en este lunes que arranca el cuatrimestre, estamos ante una nueva clase inaugural, en este caso a cargo, le di la espalda recién un poquito por las cámaras, a cargo de la querida Mónica Petracchi, en esta materia que ha sido su materia histórica, la materia en la que se desempeñó como titular durante muchos años. Y nosotros desde hace un tiempito, ¿cuánto hace? Me acompaña aquí la secretaria académica Dolores Guichandú, también otros profesores y profesoras de la casa. Nosotros en 2022 tomamos la iniciativa de empezar el año y empezar cada cuatrimestre también, no solo el primero, sino también el segundo, con un conjunto de clases inaugurales. Es decir, algo así como una clase especial que da inicio al cuatrimestre, que tiene que ver un poco con el programa y con lo que van a seguir trabajando con Dalia, con Cecilia, con Martín, pero que también es un poco un paréntesis, porque lo que queremos es dedicarnos un momento especial para compartir aprendizajes, saberes, reflexiones con aquellas profesoras y aquellos profesores que de este modo, con esta clase hoy aquí, terminan su trabajo en el grado. Por eso para nosotras y nosotros es un momento muy emocionante, por eso van a ver que están las flores en el escritorio, que después se las vamos a dar a Moni, por eso vienen colegas de otras cátedras, porque de alguna manera para nuestra carrera, para nuestra facultad, es un momento especial, es un momento muy especial, muy emotivo, y por eso también la estamos grabando, porque la idea es que quede, de alguna manera, vaya tejiendo una memoria institucional de la carrera, de la facultad, a partir de los aportes de las colegas y los colegas que nos han acompañado, que nos han formado también y nos han acompañado durante tanto tiempo. Entonces, dicho todo esto, voy a hacer la presentación formal de Mónica, que la tengo escrita para no restarle formalidad. Hoy vamos a estar entonces compartiendo la clase inaugural a cargo de Mónica Petracchi y esta clase se llama Democracia, Materia y Cátedra. Mónica es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, es profesora titular regular plenaria de esta materia, técnicas de investigación en opinión pública y mercadeo, de nuestra carrera de Ciencias de la Comunicación. Es también investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani e investigadora externa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad. Además de ser docente de esta facultad, Mónica se ha desempeñado en gestión,
Estuvo a cargo de la Secretaría de Estudios Avanzados entre 2013 y 2014. Fue subsecretaria de Investigación de la Facultad entre 2010 y 2014. También fue secretaria académica de nuestra carrera de Ciencias de la Comunicación allá lejos por el tiempo, entre 1995 y 1996. Además, Mónica formó a cientos de personas que han pasado por esta casa como directora de tesis de grado, de maestría y de doctorado. Además, es profesora de posgrado en universidades nacionales extranjeras y coordinadora del Grupo de Trabajo, Comunicación y Salud de la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Comunicación. No, está mal eso. ¿Y por qué está mal? Bueno. Coordinadora del Grupo de Trabajo de Comunicación y Salud del Giulio Germani. Al mismo tiempo ha escrito un montón, ha escrito 21 libros, 56 capítulos de libro y muchísimos artículos en revistas académicas. Entonces, ahora sí, los dejo con esta clase inaugural, la primera de nuestro cuatrimestre, a cargo de Mónica. Bueno, muchísimas gracias. Me alegro que estén aquí, tanto estudiantes que, bueno, hoy por este hecho de que los años pasan y en diciembre, enero empezó mi jubilación y doy esta primera clase como les explicó y les contó Larisa. Es un momento de emoción. Por eso traje un punteo, gran parte escrita, porque creo que confío a veces más en mi escritura en estos momentos. En primer lugar, mi agradecimiento a las autoridades de la carrera, a la directora Larisa Queijual, a la secretaria académica Dolores Guillandut y al coordinador técnico Sebastián Ackerman por invitarme a dar esta clase inicial del cuatrimestre, cuya idea, decisión y puesta en práctica eslabonan el compromiso de esta carrera con el buen trato y reconocimiento a sus docentes. Muchas gracias. Bueno, cuando durante este verano, porque hace tiempo que vengo pensando en esta clase, me puse a pensar sobre qué hablaría en este encuentro, la imagen que con más gusto me alojaba era la de mi clase inicial de la materia, porque es una presentación, un primer conocimiento con estudiantes. Siempre, durante los años que lo he hecho, la primera clase me ha llenado de expectativas. En el espacio de este aula, porque es la sede más reciente, aunque no la única, también transité Marcelo T. y Parque Centenario en años anteriores. Sin ninguna duda y sin nostalgia, la imagen de la primera clase me remitía al mundo del trabajo, de mi trabajo como docente universitaria, cuatrimestre tras cuatrimestre, en esta carrera, facultad, universidad, tan queridas. Cuando la semana pasada Dolores me pidió un título para hoy, recordé una frase que muchas veces me ronda y que muy probablemente con alguna o alguno de ustedes he compartido. Ingresé a trabajar en la universidad en los primeros años de la democracia, que había sido recuperada en 1983, unos años después, luego de una sangrienta dictadura militar. Y mi ciclo laboral docente concluyó el año pasado, en 2023, cuando posiciones negacionistas de ese proceso llegaron no solo a la agenda pública política, sino también al gobierno. Lo siento como un ciclo muy especial, aquel en el cual transité en estos años. Y si mi inicio fue en una etapa de expectativas acerca de todo lo que había por reconstruir, construir y trabajar a futuro en el campo de las políticas públicas desde la universidad, 2023 y lo que va de este año
encienden una alerta político y económico sobre la universidad pública. Incorporo a mis palabras las palabras de bienvenida de la gestión de la facultad, ¿no? De alguna manera coinciden con el contenido de las palabras de Larisa, que son las palabras de Ana Arias y de la decana Ana Arias y del vicedecano Diego de Charras. El sistema universitario todo se ha puesto en duda con las decisiones presupuestarias adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Se han congelado los salarios y replicado el presupuesto de gastos de funcionamiento que la universidad tuvo durante 2023 sin contemplar la inflación superior al 270% que se ha registrado hasta el momento. Mientras escribimos estas líneas, se anuncia por medios de comunicación un posible aumento de gastos de funcionamiento de un 70%. Esto es, comparado con la inflación, una suma totalmente ineficiente y afecta apenas a un 5% del presupuesto total de las universidades. Hace unos días comunicábamos que teníamos un déficit estimado de 400 millones de pesos. Esta oferta lo bajaría a aproximadamente 300, lo cual sigue siendo un número imposible de suplir. Por esta situación que afrontamos, la situación que afrontamos no refiere a las formas que anteriormente conocimos de ajustes, sino que supone directamente impedir los modos de funcionamiento de la universidad tal como la conocimos. La universidad pública puede cerrar sus puertas. A su vez, sigue esta bienvenida institucional, atravesamos una etapa en donde se pone en cuestión el valor estratégico de las ciencias en general y de las ciencias sociales en particular. Esto no solo se trata de un problema de falta de conocimiento sobre su valor, sino del tipo de sociedad para la que se piensan las ciencias. En Argentina, las ciencias sociales han generado profesionales reconocidos y reconocidas en todo el mundo. Hemos tenido la capacidad de pensar nuevas formas de intervenir, de comunicar, de organizar, de medir, de confrontar siempre con el objetivo de generar una sociedad en la que lo común potencie los desarrollos individuales, reduciendo las desigualdades, con el imperativo ético de reconocer en los sectores más desaventajados un objeto de preocupación central. Podrá decirse que hay producción de las ciencias sociales que aún no lo ha logrado. Podrá plantearse la necesidad de revisar o discutir el lugar desde el cual se produce, pero expresar que las ciencias sociales en un país como el nuestro no son relevantes es porque desde algunos sectores se ha abandonado el objetivo de analizar y proponer nuevas formas de estar en sociedad. Lo leí esta mañana cuando lo recibí y me resultó como muy significativo, por eso lo incorporé con esta bienvenida y en este clima y con estos datos y con este clima, nuevamente les digo, es que se inicia un cuatrimestre tan particular como este. Y vuelvo a decirles mi confrontación con lo que había sido mi inicio como docente. Por eso el título, Democracia, Materia, Cátedra, un poco que no se entiende del todo, son términos que a nivel personal condensan mi trabajo docente y las perspectivas de un equipo de cátedra que conduzco como profesora adjunta y luego titular desde 2009, antes fui la jefa de trabajos prácticos, sobre la materia técnicas de investigación en opinión pública y mercado, opinión pública solamente según se trate del viejo o el nuevo plan de estudios que la carrera logró aprobar en abril del año pasado. Perspectiva que expresa cómo pensamos la investigación empírica, la investigación para la toma de decisiones en distintos campos, bordianamente hablando, a partir de los desafíos teóricos, metodológicos, analíticos e interpretativos que los cambios contemporáneos de todo tipo han planteado y siguen planteando la investigación. Y digo cómo pensamos en plural, porque el contenido y la puesta en acto de una materia no solo es el resultado de un trabajo individual, sino sobre todo de un trabajo colectivo. Por eso, ahora me voy a emocionar, es que quiero dedicar
un momento largo y emotivo para agradecer a las y los docentes que integran la cátedra actualmente y a quienes la integraron. Bueno, me faltó decir que soy como Diego de Charras con la emoción. Llegaste justo. Bueno, vuelvo. Por eso es que quiero dedicar un momento largo y emotivo para agradecer a las y los docentes que integran la cátedra actualmente y a quienes la integraron, que como han sido muchos durante 30 y pico de años, no los voy a nombrar. Con la reserva que me caracteriza, atesoro anécdotas, vivencias, tensiones, sólidas amistades construidas en el hacer de este equipo de trabajo. En ese resultado del trabajo colectivo, incluyo también a las y los estudiantes que en cada cuatrimestre me han transmitido su energía, sus preguntas, me han hecho pensar en su formación y evaluación, tema este último que tantos interrogantes me genera en los últimos tiempos, y agrego además que esta cátedra tiene una historia de reconocimiento a sus estudiantes a través de dedicatorias en trabajos, de publicación de cuadernos o publicaciones preparadas especialmente que comenzaron con una que se llamaba Estadística para Estudiantes Postmodernos, que el profesor Heriberto Muraro, el primer titular, escribiera en su momento, en los 80, me parece, o 90. Va mi agradecimiento a ustedes, estudiantes que hoy están presentes, de alguna manera que representan para mí a todos los estudiantes que durante más de 30, casi 40 años he visto, porque son la posibilidad y el sentido de este trabajo. Bueno, hecha esta introducción y además de todos los agradecimientos a los docentes de la cátedra, estudiantes, autoridades de la carrera y de la facultad, también agrego a los profesores y profesoras que se han acercado hasta aquí, como Damián Loretti, Yanina Lois, Milka Kuberli, que está por llegar, y algún otro que a lo mejor no veo en este momento o no recuerdo. Ah, sí, ¿cómo estás? Bobby, hace tanto que no te veo. Te estaba mirando y no te nombraba. Bueno, hecha esta introducción, para referirme a la materia y para lo que es para quienes están hoy presentes esta clase inicial, quiero desarrollar algunos tópicos estructurantes que entrelazan su contenido, como, bueno, qué es investigar, los paradigmas que fundamentan esa investigación en las ciencias sociales, los métodos, los campos de aplicación de la investigación empírica, en especial el de la opinión pública, que poco a poco se fue instalando como el más importante desde hace varios años. En primer lugar, una frase que ha caracterizado esta materia y a este equipo de cátedra es que se aprende a investigar investigando. Si el punto de partida es el conocimiento del proceso de investigación y el trabajo del investigador en ese proceso. Por eso, las y los docentes de esta cátedra tenemos experiencia en investigación, ya sea en instituciones académicas y o en consultoras. Si bien hay instrumentos y herramientas metodológicas que les va a ser preciso conocer, pensamos que no se trata meramente de repetir lo que dice un texto sobre metodología de la investigación. Se trata de conocer esos conceptos y aplicarlos en la redacción de un objetivo, una variable, la elección de una unidad de análisis, tarea que no es sencilla para quien tiene que enseñar, porque siempre está presente un interrogante, si enseñar a investigar es posible. Quizás más que enseñar, el trabajo es acompañar
a las y los estudiantes en una tarea que, aunque nuestro trabajo sea sentados frente a una computadora mucho tiempo o leyendo, es riesgosa en el pensamiento, en ese desafío que plantea siempre un interrogante de investigación. En síntesis, si bien digo que se aprende a investigar investigando y no van a tener la posibilidad de hacer durante 14 o 15 clases un trabajo individual de investigación cada uno, porque excede y ha excedido siempre como nuestras posibilidades, sí podemos aprender de la experiencia de los docentes, de la ejercitación de ciertos conceptos y también de la lectura de la bibliografía, de ciertos conceptos que requieren una determinada precisión en su aplicación. No es esta una materia teórica, pero es una materia que requiere de ese conocimiento conceptual que ese conocimiento conceptual, quiero decir, no se convierta en una mera repetición de lo que dice un texto de metodología de la investigación. Es necesario, más o menos, siempre encontré un ejemplo que es más o menos lo que, cercano, que es como las tablas de multiplicar, ¿no? En algún momento las aprendemos y después las tenemos incorporadas. Eso requieren los conceptos metodológicos, pero no es que aprender metodología de la investigación implique aprender a investigar. Como alguna vez escuché a alguien decir, bueno, por más que uno lea mucho sobre la teoría del clavo, eso no enseña a clavar, es el trabajo. Y el trabajo pensado, como les decía, pensé esta clase desde mi trabajo como docente. En segundo lugar, y como les decía, no es una materia teórica, si bien sostenemos que no hay investigación sin teoría, pero no nos vamos a dedicar, o no se van a dedicar, yo voy a hablar como si yo siguiera, pero va a seguir Dalia dando estas clases teóricas. Yo ya lo di, alguno que a lo mejor recursa ya me escuchó. No hay investigación sin teoría. La teoría es lo más importante para plantear y construir un problema de investigación y también para interpretar. Esta última etapa de interpretación de los datos es la que sin teoría se transforma en una lectura descriptiva. Una temática de reflexión inicial es la actualidad de las ciencias sociales, los fundamentos de la investigación social, esas las matrices epistémicas de la producción de conocimiento en comunicación y los debates metodológicos contemporáneos. Inicio clave para comprender críticamente la construcción de problemas y las diferentes estrategias de investigación, sus lenguajes, instrumentos y prácticas. Desde ese punto de partida se desarrollan los aspectos conceptuales, metodológicos, técnicos y analíticos y se presenta un panorama pluralista de las estrategias seguidas en la producción de conocimiento científico en la búsqueda de tender puentes entre una especulación epistemológico-metodológica y las alternativas técnicas para abordar problemas de investigación específicos. Dicho en otros términos, esto es conocer cuáles son los principales paradigmas de las ciencias sociales, como la teoría marxista, el positivismo o el paradigma interpretativo. No vamos a desarrollar la teoría marxista en esta materia, sino conocer que esos paradigmas son los que están presentes y en la base de la construcción de problemas de investigación que hagamos. La discusión entre el paradigma positivista y el paradigma interpretativo ha atravesado muchos años de las ciencias sociales, quizás ahora persista, pero un poco menos, y fundamentalmente contribuye en unas pocas clases para saber que existen y para tenerlos
ubicados dentro de nuestro planteo del proceso de investigación para poder después pasar a cómo se diseña una investigación. Pero no son esos pasos del diseño más metodológico técnico los que inician cómo responder al interrogante de una investigación. Cuando les hablaba del pluralismo de métodos, me estaba refiriendo a que dos ejes centrales y los que ocupan como gran parte de las clases de esta materia son los métodos cuantitativos y cualitativos. La enseñanza de la investigación entonces hará foco en esos métodos, tanto en sus versiones más clásicas como las etnografías virtuales y etnografías, los estudios sobre redes sociales, las expresiones de la opinión pública como fake news, memes, entre otras, bajo dos perspectivas, y esto es como lo que más me interesa. Por un lado, la complementariedad de los paradigmas que les mencionaba, aunque sus puntos de partida difieran. Para decirlo en pocas palabras, por un lado, los hechos sociales son entendidos como cosas, y de ahí todo el desarrollo de la medición, y por el otro, lo que importa es el punto de vista del actor. Para ustedes, estudiantes de comunicación, creo yo que han cursado una carrera que tiene en gran parte de sus materias una base en el paradigma interpretativo. Y el otro punto de partida, además de la complementariedad de esos paradigmas, es la crítica a las posiciones binarias irreconciliables sobre ambos tipos de estudio, que viene de la mano de la anterior. Dicha discusión, presente en esta facultad y en esta carrera durante mucho tiempo, si bien, como les decía antes, creo yo que ha cambiado en los últimos tiempos, pienso que es necesario conocerla, por ejemplo, para no confundir paradigmas con técnicas, pero que no resultó próspera ni superadora para la formación de estudiantes, que de cualquier manera hicieron su camino, su recorrido y recuperaron algo de ambos tipos de investigación. Podemos afirmar que la crítica a la encuesta como instrumento estuvo en el centro de ese debate, y lo digo en pasado porque aunque lo siga estando, la encuesta es a veces como una frutilla de la torta que cada cual quiere tener, aunque muchas veces desconozca cuestiones básicas para cualquier investigador cuantitativo. Las TIC contribuyeron, las encuestas por formularios Google y todo esto contribuyeron mucho en este sentido. Es el disponer de datos, aún siendo crítico con las encuestas. A mi modo de ver, la encuesta es un texto, de ahí la complementariedad. Es la plasmación lingüística de una determinada interpretación de la realidad social, una interpretación elaborada y propuesta por el sujeto epistémico, quien diseña la encuesta, e implícita en las preguntas del cuestionario. Esta propuesta interpretativa de ciertos aspectos del mundo social se impone de forma, en cierto modo, imperativa a los sujetos encuestados. Pero esa imposición formal del marco interpretativo representado por ese conjunto de preguntas que conforman una encuesta, que se logra cuando el entrevistado responde, no anula en su condición de sujeto autónomo. Cada individuo solo puede responder a lo que se le pregunta desde sus peculiares interpretaciones de la realidad y según sus propios intereses pragmáticos. La encuesta, y me centro un poco en la encuesta, porque ha sido en los campos que dieron origen a esta materia, tanto la opinión pública como la investigación de mercado, después ampliado a las políticas públicas, los estudios publicitarios, comunicacionales en general, donde la encuesta fue una técnica
muy utilizada. También tiene como más particularidades para ser enseñada que lo que puede ser la realización, la elaboración de una guía de pautas de una entrevista. Supone una encuesta, conceptos metodológicos. Entonces, la encuesta se convierte así en un campo interpretativo complejo en el que coexisten de manera conflictiva formas a veces muy distintas de entender una presunta realidad que cada cual percibe a su manera. Las respuestas, si bien encorsetadas en las opciones cerradas que se les ofrecen, trasuntan sus respectivos intereses y posiciones. Son respuestas que constituyen un texto cualitativamente distinto al formulado en el cuestionario, a pesar de que éste fagocite y asimile ese texto por completo en el curso del procesamiento estándar de la base de datos de una encuesta. Quiero decir, cuando decimos el 70% o el 30%, y aún con ciertos tecnicismos, son personas que piensan, que tienen sus propios intereses, que tienen sus propias formas de ver la realidad y que parte de lo más creativo de la interpretación de esos resultados no es meramente describir esos números, ni decir más o menos el error de muestreo, sino de poder interpretar su sistema de valores, sus representaciones sociales. El reconocimiento, entonces, de la encuesta como un texto complejo, un texto cruzado por las tensiones interpretativas inducidas por la pluralidad de sujetos que en ella se expresan, lleva a concebir esta técnica no como lugar en el que se dan cita a un conjunto de significados objetivos y universalmente compartidos, como sería alguno de los requerimientos que va a tener su paradigma, sino como un instrumento de refracción de significados sociales, de diferenciación entre concepciones cualitativamente distintas, producidas por los sujetos sobre la realidad social, para captar los patrones de significación que dan sentido a la vida social, patrones que conforman la estructura simbólica, ese espacio más o menos difuso de significados que guía a las interacciones sociales. Insisto con una idea anterior: no hay investigación sin teoría, sin ejercicio de un pensamiento riguroso y sistemático en la construcción de argumentos, de esos argumentos que nos llevan a interpretar qué dicen los números de un estudio cuantitativo. Por eso, desde nuestro saber y experiencia investigativa buscamos, por un lado, ubicar en el proceso de investigación a gran parte de los conocimientos aportados por las materias teóricas comunicacionales que han cursado, y por otro, sabiendo que están, pero que no nos vamos a dedicar porque nos urgen otros conceptos, pasamos a mostrar diseños rigurosos y puertas abiertas para que el análisis sepa leer un porcentaje en sí y dependiendo del tipo de muestra, pero sobre todo interpretar la significación y los sentidos sociales presentes en los sujetos que están detrás de los porcentajes. Voy a volver sobre esto cuando me refiero un poco más a la opinión pública. De alguna manera me extendí más en la técnica de la encuesta, no solo porque es la técnica más difundida en los campos de aplicación que históricamente tiene la materia y la opinión pública que va a ser como ese campo de investigación de mayor dedicación. Ahora sí. Sino también para mostrar la necesidad de salir un poco de una crítica que
o sea, salir de una crítica que no toma en cuenta lo que les decía antes sobre la complementariedad de paradigmas, porque la misma encuesta a veces no responde a ciertos requerimientos de su propio paradigma positivista. Entonces, es el paradigma interpretativo el que también ayuda a comprender, sacando un poco algunas cuestiones técnicas y estadísticas que para quien se quiere dedicar a esto no le va a quedar otra alternativa más que conocer. No se crean, no van a tener estadística ni números. Por eso también la insistencia en la interpretación. Y todo este planteo sobre la materia nos llevó a dar una satisfacción en una clase, en una de las primeras clases, consultando a estudiantes qué era lo que esperaban de la materia, y bueno, un poco con lo que va pasando de año a año y cuáles son sus urgencias. El tema que más apareció en esa clase, recuerdo, en 1 o 2 años que hice esa pregunta, era lo que la materia podía contribuir a la realización de la tesina, siendo que esta materia ubicada en una orientación que está más ligada al campo profesional, no se inició pensando en una producción académica como es la de la tesina. Pero es, creo yo, la perspectiva, de ahí insisto tanto, de considerar el proceso de investigación y su enseñanza en pocas clases, la que permitió ese transitar por el camino de la tesina, con una preocupación siempre nuestra acerca de ese tema. Bueno, en el caso de la investigación llamamos como para la toma de decisiones, la investigación más aplicada, los campos de aplicación, la cátedra priorizó la opinión pública y el mercado porque son los que formaban parte del plan de estudios vigente hasta el 27 de abril de 2023. Los contenidos del plan de estudios siempre los tuvimos en cuenta, por ahí la cantidad de horas se nos pasó. Y un director así, cuidadoso de los reglamentos, nos lo hizo ver. No obstante, consideramos que los campos de investigación social a lo largo de los años en que se dictó la materia, y vuelvo a todos los años desde la recuperación de la democracia, comprendieron otros campos, como las políticas públicas, principalmente el campo comunicacional publicitario. No me refiero con esto a distintos tipos de estudios, si bien cada uno va a llevar alguna bibliografía específica, sino que apunta a los diferentes campos para los cuales se producen investigaciones sociales, fundamentalmente destinadas a la toma de decisiones. También en ese conjunto de campos, la opinión pública tuvo es una unidad importante desde hace muchos años, con varias clases a la par de los estudios cualitativos y cuantitativos, porque ya los estudiantes de esta carrera, los del viejo plan, ahora veo que la mayoría son del nuevo plan, tenían otras materias que se podían ocupar de ese tema, no era sobre los que más nos ocupábamos personalmente, y la opinión pública ejerció para muchos de nosotros un interés especial. El campo básico del que se ocupa la materia, entonces la opinión pública, tiene un extenso desarrollo en la investigación social empírica y el trabajo profesional. En ese desarrollo, el momento correspondiente al diseño metodológico técnico del proceso de una investigación en esos campos, y específicamente en los estudios por encuestas, cuenta con más producción
que el momento correspondiente a la construcción del problema de investigación. Entre los motivos que incidieron podemos mencionar tanto la necesidad y la demanda, a veces demasiado urgente, de producción de evidencia para la toma de decisiones, cuanto el característico sesgo empirista desprovisto de perspectivas teóricas y conceptuales. Es el tema de la producción de producción de datos y lectura de los hallazgos de una investigación en los campos de la investigación aplicada difiere notablemente respecto de la investigación académica. Si el proyecto UASIT, que se inició en 2018 y pandemia mediante, ¿no? Que todavía recién ahora está terminando la presentación de los informes académicos y todavía no concluyó la presentación del informe financiero, no imaginan ese esquema en una campaña electoral, ¿no? Los datos siempre son para ayer, se necesitan para que haya equipos que tomen decisiones. Tampoco eso ocurre le ocurre al gerente de una empresa que puede llegar a tener comprometido millones de dólares por ejemplo, en el campo publicitario. Hay una cuestión de producción de necesidades propias de la lógica laboral y de la lógica profesional de esos campos que hacen que los tiempos difieran. Esto es, bueno, entonces hacemos investigaciones descriptivas, desprovistas de una construcción conceptual del problema que se está investigando. No es eso lo que se va a desarrollar en un informe, no es eso lo que se va a presentar los resultados de una encuesta en un equipo de campaña. Pero si el investigador los conoce, lo mismo que el conocimiento de la historia y la política argentina, tanto mejor. No va a escribir un paper, o lo puede escribir a posteriori, digamos, si junta los datos y si es riguroso, pero no va a escribir un paper en ese momento, ni va a tener todo el tiempo y las características propias, no lo digo esto críticamente, yo trabajo en la investigación académica, pero las necesidades son otras. Bueno, y el último punto es entonces el de la opinión pública, y que yo quería detenerme en dos ejes. Uno es el concepto de opinión pública, que va a formar parte de la cátedra. Muchas veces, muchas clases he dado sobre esto. Y también voy a volver a las encuestas como técnica de relevamiento. ¿Qué es la opinión pública? Es un concepto polisémico y un objeto de estudio enigmático, como escribí alguna vez para la revista Sigurat, que se ubica en el cruce de una complejidad de fenómenos, desde la formación del espacio público hasta la dinámica de los procesos políticos. Las referencias a la falta de adecuación del concepto y la búsqueda permanente de una teoría que sintetice las distintas perspectivas con coherencia y rigor científico es recurrente. Creo que la mayor parte de los libros sobre opinión pública empiezan con el tema del problema de la definición. No obstante, la profusa bibliografía especializada a la que dio lugar, así como el crecimiento institucional del campo profesional, constituyen indicadores de la relevancia de la opinión pública para las ciencias sociales. Al menos eso es lo que yo pienso. En síntesis, la discusión sobre el concepto oscila entre su comprensión como un proceso colectivo de formación de opiniones individuales o el resultado de la medición de opiniones individuales, entre su comprensión como un sujeto supraempírico que expresa opiniones o el contenido de esas opiniones. ¿De qué lado estar de estas alternativas que les presento? Las lecturas para la cátedra y lecturas posteriores que podrán tener quienes les interese el tema, las hará, y también lo que vaya sucediendo socialmente, ¿no? No podemos dejar de lado lo que
cambios tecnológicos en el relevamiento, en el análisis, han producido en esto, van a ir moviendo el amperímetro hacia un lado y hacia otro. Entonces, es un concepto con dificultades para su definición y tiene recorridos desencontrados, cuyo punto principal de desencuentro lo ubicamos en los años 30 del siglo XX. Hay encuestas, teoría del muestreo, teoría de las probabilidades. Así como antes decía que la encuesta es un texto a partir del cual interpretar significaciones sociales, el conocimiento de la aleatoriedad en el caso de las muestras probabilísticas es imprescindible para comprender el alcance de los hallazgos. La parte anterior, de que es un texto a partir del cual comprender significaciones sociales, entiendo que les debe resultar mucho más amigable que las reflexiones o meterse en la teoría de las probabilidades y la aleatoriedad. Pero es conveniente reflexionar al menos sobre qué significa la aleatoriedad. No me acuerdo el nombre del autor que escribió Domar la suerte y que hace... ¿Cómo? Ah, sí. Dice en ese libro que, bueno, porque era su tesis, creo que es noruego, es filósofo, es matemático y es físico, ¿no? O sea, es una cabeza formada con quizás un exceso de rigurosidad, y su tesis estaba dedicada a el uso de las loterías para la toma de decisión. Inclusive tomaba como ejemplo, hace años que lo leí, los divorcios, ¿no? Para ver por cuestiones del padre o de la madre, en ese trabajo sobre las loterías sociales. Y ahí él dice una frase que siempre me quedó, que muchas veces la he repetido en las clases, que es que el que cree en el azar incurre en pecado, ¿no? Entonces es para reflexionar sobre la aleatoriedad. Tampoco es que vamos a poner las manos sobre el fuego totalmente por aquello que es una muestra probabilística, digamos. Por eso es comprender cómo se hace un estudio cuando se hacía cara a cara, cosa que cada vez es menos frecuente, cómo se hace un estudio y qué sucede cuando esa persona, la persona que está siendo entrevistada, elige una opción de una respuesta. Y si bien es cierto que eso en algún momento lo criticamos, quizás el artículo de Bourdieu de la opinión pública no existe, es como una joya en su tipo, por su reflexión sobre esas críticas, hay que pensar que aún con todas esas limitaciones, con todos esos cercenamientos, se producen hallazgos y se produce un conocimiento sobre la realidad. Y esto también se ve no solamente en estudios ad hoc, también en estudios a lo largo del tiempo. En resumen, en el concepto de opinión pública confluyen varias cuestiones. Un intento constante por su definición, una discusión teórica sobre su posición según el modelo de interpretación de la sociedad que se adopte. Yo voy a dejar, los autores teóricos lo van a tener en la cátedra, Dalia seguramente se ocupará de eso. Una discusión sobre sus propiedades estables o volátiles, basadas o no en un sistema de valores y creencias compartidas, el contraste entre los problemas por los cuales surgió y el de su uso actual, cambios tecnológicos, redes sociales, el proceso de digitalización, la importancia académica dentro de las ciencias sociales y también de otras disciplinas, y el interés político y social provocado por los datos de los sondeos de opinión y preelectorales. Con relación a las encuestas, son muchas las objeciones que pueden esgrimirse contra las encuestas. Por ejemplo, del conjunto de la bibliografía que fui encontrando a lo largo del tiempo, son tediosas,
se presentan bajo la forma de gráficos con porcentajes que en general pueden ser ignorados por el público destinatario o cuando no mal interpretados. A veces son previsibles. ¿Es una novedad decir que el temor a la inseguridad es un problema importante para nuestra sociedad? Especialmente se hacen objeciones a las encuestas preelectorales como sospechosas de manipulación. Y lamentablemente es a veces la clase política y algunos sectores del periodismo, grandes consumidores de encuestas, quienes han contribuido a reforzar esa idea, acusando a los encuestadores de parciales cuando van perdiendo, o bien apelando a la teoría absolutamente infundada de que la publicación de los resultados induce al electorado a optar por quien va ganando. Son presentadas muchas veces comparativamente, ¿no? Bien, han visto como muchas notas que presentan, bueno, qué dice cada consultora acerca de quién va primero o segundo, pero sin la suficiente información como para entender las diferencias. Esto es, que las diferencias están comprendidas en el más o menos error de muestreo cuando se lo estima con una probabilidad de acierto de 95%. Esta frase, simplemente esta frase, quizás como, aunque sea con elementos mínimos, porque realmente entenderlo bien supone entrar a conocer estadística, pero comprender qué es lo que quiere decir es una ayuda para entender las encuestas y también entender la teoría de la probabilidad es una ayuda en la vida. Por eso cuando uno va al médico, le van a hacer una operación y le dicen, no, en el 95% de los casos sale bien. Bueno, pero en el 5% restante no. Parece que el 95% sale bien, es como si eso fuera, no le va a pasar mal. Y el pensamiento basado en la aleatoriedad es un pensamiento que ordenador cada vez más de muchas de las diferentes informaciones que podemos llegar a encontrar a partir del proceso de digitalización. En el campo de la salud es muy notable. Que no es lo mismo que esta aplicación en una encuesta preelectoral. No obstante, desde que el campo se consolidó, contribuyeron a aniquilar muchos discursos represivos, ¿no? Estos serían como sus aspectos positivos, que sectores autoritarios y conservadores impusieron a la sociedad, considerándolos como parte indiscutible de los valores esenciales de la Argentina. Los estudios de opinión pública, o los hallazgos de los estudios de opinión pública que se produjeron a partir de la recuperación de la democracia, aportaron otra voz, que era la voz de la ciudadanía expresada a través de esas encuestas, con todas las limitaciones del caso. Los sondeos de opinión probaron, por ejemplo, que en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, la gente apoya la educación sexual integral en las escuelas, la provisión de anticonceptivos en los hospitales públicos, la despenalización del aborto y otras muchas medidas progresistas que hace 70 años hubiera sido imposible debatir públicamente y mucho menos de transformar en objeto de legislación como lo han sido. No quiere decir que la opinión pública no cambie de opinión, pero para conocer, ni que tampoco vuelva a opiniones anteriores, pero es importante este conocimiento en un momento en el cual muchos de lo que han sido esos hallazgos, o hay voces actualmente que niegan también muchos de esos hallazgos, considerando que o proponiendo que en términos, por ejemplo, de derechos sexuales y reproductivos, sea otra la situación en la cual nos podemos llegar a encontrar. Lo anterior nos lleva a pensar entonces en el aporte no solo de lo que es un estudio ad hoc, sino de series de datos a lo largo del tiempo. Quizás esto sea lo más interesante y muchas veces me pregunté si no eran efectivamente
mejores ejemplos de los estudios de opinión pública, estudios diacrónicos a partir de la formulación de preguntas semejantes que permitan seguir la tendencia de los climas de opinión. En ese sentido, esta es una época privilegiada para seguir el posicionamiento de las escalas de acuerdo y desacuerdo de la ciudadanía frente a algunos temas seleccionados, como pueden ser las vacunas, la ecología, la pena de muerte, porque también las encuestas muestran la dinámica de la subjetividad del proceso histórico y nos han ayudado a comprender que las personas son ideológicamente más flexibles, más sensibles ante la coyuntura y sobre todo mucho más capaces de pensar no solo en términos de valores y actitudes, sino también de estrategias políticas. Esta es una posición sobre cómo interpretar esos datos. Finalmente, las encuestas son una de las mayores fuentes de datos empíricos accesibles a las ciencias sociales. También se encuentran los datos producidos por el INDEC y otros datos duros. Me refiero a los que tienen que ver con el relevamiento de algunos datos primarios. Las podemos encontrar en el corazón mismo de nuestras teorías sobre los determinantes del voto, las preferencias estéticas, la vida sexual, la adhesión a líderes e instituciones, las expectativas económicas, entre otros. Otro rasgo dinámico de las encuestas es que han estimulado la interacción entre teoría y práctica, acortando los tiempos que median entre la formulación de una hipótesis, supuesta prueba, y la posterior generación de nuevas conjeturas que a su vez reclaman su prueba empírica. En todos los campos de la opinión pública, ninguna formulación global ha durado más de un cuarto de siglo. Desde la teoría de los efectos de agenda hasta la teoría de la manipulación, pasando por la teoría del voto egoísta y la de la espiral del silencio, bueno, fueron pensadas en un determinado momento y no se puede sostener, o valga la redundancia, que se han sostenido a lo largo del tiempo, lo que no quiere decir que estén descartadas. Muchas de ellas han debido ser modificadas y a veces completamente refutadas durante los primeros tiempos o las primeras décadas inmediatamente posteriores a sus primeras formulaciones. Otro aspecto importante, aunque más técnico, de las encuestas cuantitativas es que han impulsado de manera directa la elaboración de nuevos y cada vez más refinados modelos de análisis de datos acerca de la sociedad. Algunos de esos modelos de análisis de datos, ¿no?, como la psicología de la inteligencia, dio origen al análisis factorial. Provocaron el desarrollo de la estadística exploratoria, la regresión logística, entender qué es una correlación espuria, los modelos causales con variables manifiestas y latentes y el análisis de la covariancia, entre otros. Suele suceder que, si bien es cierto que los procesos de investigación basados en encuestas favorecieron el desarrollo de esas técnicas y esas técnicas pueden iluminar esos hallazgos, hay una clara diferencia cuando una presentación de resultados es más descriptiva, sin historia, sin política, simplemente como poner unos cuantos datos en una olla y de ahí ver qué es lo que sale. Digo siempre, no hay investigación sin teoría, y esto sirve si hay una teoría y una posición de los cuales interpretarlo. Ninguna de estas medidas la van a ver en la clase ni van a estudiar estadística. Pero está bien que las conozcan, porque si alguno va a trabajar en estos campos, va a tener que enfrentarse a ellas. Asumo entonces que las encuestas no son la única ni la mejor expresión de la opinión pública, sino que constituyen un valioso indicador de los estados de opinión sobre un tema, un issue, como es conocido. Ello no significa aceptar que la opinión pública sea una simple suma de opiniones individuales, y menos aún que cada una de esas opiniones sea el producto exclusivo de un proceso mental al cual, sin interacción social, arriban los ciudadanos.
Las encuestas median en la integración de niveles de análisis y hasta ahora viene bien. Las encuestas median en la integración de niveles de análisis que enfrenta un investigador en este campo. Entonces, el desafío permanente de un investigador de opinión pública es encarar dos análisis, el del nivel colectivo y el del nivel individual. La comprensión de este fenómeno social es inseparable de los escenarios macrosociales, de los procesos culturales, políticos y sociales en los que se forman los públicos alrededor de temas de interés común, de las negociaciones entre los sectores sociales involucrados, de los hechos cuyo desencadenamiento instala un tema en la agenda y quizás un debate, y también de la formación de opiniones sobre cuestiones públicas. Al observar, pongo un poco observar entre comillas, aquellos procesos, el investigador se enfrentará con interrogantes sobre fenómenos individuales, los circuitos comunicacionales que recorre la información en redes sociales, por ejemplo, los niveles de conocimiento y de preocupación sobre un asunto, los efectos y la recepción de los medios tradicionales, el grado de atención prestado a los asuntos públicos, la relevancia y el significado atribuido a un tema personal y socialmente, la relación entre las opiniones, las actitudes y los comportamientos y la traducción de esas opiniones en acciones públicas y políticas. Implícitas en el párrafo anterior hay por lo menos dos posturas. Una de ellas es la crítica al conocimiento de los estados de la opinión pública a través de los sondeos habitualmente conocidos a través de su técnica de relevamiento. Básicamente, la crítica apunta al paradigma, a la teoría, a la metodología, al propósito de quienes las realizan y difunden, o bien a todos esos aspectos tomados conjuntamente. Gran parte de esas críticas, en general formuladas como cuestiones teóricas y paradigmáticas, muchas veces suele estar basada en la ignorancia del proceso reflexivo, técnico y de controles de calidad que rodea la realización de lo que se conoce como survey. La otra es la postura de quienes, haciendo investigación empírica, o sea, todo lo anterior es un poco parte de lo que vine diciendo a lo largo de esta clase. La otra postura es la de quienes, haciendo investigación empírica, nos preguntamos por el alcance y los límites de los estudios de opinión pública, por su encuadre teórico general y las proposiciones más específicas, por las líneas de investigación que se pueden aportar, por la mejor manera de formular preguntas y de diseñar instrumentos, triangular fuentes de información y analizar resultados. Reflexionar sobre el estado de la opinión pública acerca de un tema involucra teórica y empíricamente al espacio público de despliegue de sus diversas manifestaciones, en el cual, a su vez, se forman y conforman los puntos de vista individuales que, si ocurren, se vuelcan en los sondeos que, a su vez, aportan un condimento a ese espacio público y político. Si bien la base de su realización es semejante, hay una diferencia entre los estudios preelectorales y aquellos estudios que lo que muestran son los climas de opinión frente a las políticas públicas. Un autor francés, Champagne, decía que los estudios sobre los climas de opinión lo que buscan son efectos de legitimación
sobre todo, yo diría que son efectos de legitimación o de deslegitimación, ¿no? Dependiendo muchas veces de quién es el que está solicitando un estudio. Por supuesto que si hay una política gubernamental, el gobierno querrá que esa política, como cualquier otro, querrá que su política sea legitimada y, por el contrario, que esté más en las líneas del desacuerdo si ese estudio es hecho desde sectores de otras posturas. Y los estudios preelectorales tienen un efecto no de legitimación en este caso, sino un efecto predictivo. O sea, su razón de ser es un efecto predictivo. Ese efecto predictivo está hoy en un ojo de la tormenta porque todos habrán leído, habrán visto, habrán experimentado la realización de encuestas, no solamente en la Argentina, sino en muchos países que no aciertan esos pronósticos electorales. Asumiendo que es un tema complejo, que es un problema en su definición, que el sujeto contemporáneo se planta de otra manera, que hay algunas cuestiones técnicas que pueden estar, algunas cuestiones técnicas mostrales, digamos, que pueden estar incidiendo. Yo considero que la comprensión de ese fracaso muchas veces en la predicción, bueno, no es el resultado de que las encuestas no están bien hechas. Habrá quien las hace mal, pero hay muchas consultoras y muchos investigadores que hacen muy bien sus trabajos, sino que es un desafío para nosotros, cientistas sociales, encontrar, bueno, qué es lo que pasa desde la producción de la investigación hasta desde los sujetos que responden. No creo que sea hay alguna bibliografía que es como que vuelve esta problemática a los encuestados, ¿no? Como si los encuestados mienten. Entonces puede escucharse eso. Los entrevistados mienten. De últimas, la mentira es un concepto que tiene una profunda bibliografía, o que tiene una profusa bibliografía, no solo en las ciencias sociales, no en las ciencias sociales, sino más en las humanidades, y nuestro trabajo es el trabajo hermenéutico de comprenderla, no de valorarla, digamos, no es una cuestión de juicio moral el que está ahí presente. Puede ser que uno diga una cosa en una pregunta y otra cosa en otra. Son un poco características del sentido común. De ahí la necesidad de entender esos pilares sobre los que se basa la respuesta de los entrevistados a las encuestas. Bueno, un poco redondeando, la opinión pública está íntimamente vinculada con la discusión y el debate públicos y con los procesos de construcción de consensos para la toma de decisiones. La opinión pública no se agota en las encuestas. Existen otras manifestaciones de los actores sociales en la arena pública. A su vez, teniendo en cuenta que no todos los cambios que se producen en una política pública obedecen exactamente al momento del debate público, los hallazgos de las investigaciones empíricas fueron incorporados a los consensos de expertos o bien sirvieron para fundamentar la presentación de proyectos de ley. Algunos de proyectos de ley, como por ejemplo en los temas de derechos sexuales y reproductivos, tengo en ese sentido una experiencia directa, ¿no? de consensos de expertos que hayan incorporado los resultados de investigaciones al debate y a la discusión, no en la última ley de aborto. Yo quería cerrar
esta clase, ya les hice un recorrido más o menos por lo que es toda la materia, con algunos datos no de datos locales, porque yo no tengo datos de opinión pública producidos por mí, ni muchas veces en una clase o en un texto tomo los datos que aparecen en los medios, si no conozco las preguntas, si no conozco ciertas características técnicas. Pero para comprender a la opinión pública, quería como comentarles, para contribuir a comprender, ¿no? Para seguir preguntándonos, quería comentarles unos datos que aparecieron en LAPOP, que es un conjunto de universidades, en general es la Universidad de Vanderbilt la que los produce, que son del 17 de octubre del 2023, justo fueron en una fecha poco histórica para nosotros, que hacen un estudio a nivel de América Latina y el Caribe. Por eso creo que es muy bueno su trabajo técnico-metodológico. A veces hay algunas cuestiones que no las termino de compartir teóricamente, pero sus datos son muy confiables. Entonces, elaboraron un documentito, son muy chiquitos, que se llama ¿Quiénes confían en las elecciones?, tomando a los países latinoamericanos y del Caribe. Y en el resumen, digamos, las principales conclusiones del estudio son estas. No les traje, no iba a poder pasar el gráfico con todos los países, pero sino más pensando en la clave de las características sociodemográficas de quienes son los entrevistados, variables muy importantes para comprender resultados. Menos de la mitad de la población de todo ese conjunto, ¿no?, confía en las elecciones en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe. Las personas de mayor edad y con mayores recursos tienden a confiar más en las elecciones que las personas más jóvenes y con menos recursos, respectivamente. La satisfacción con la democracia tiene una asociación positiva con las percepciones de integridad electoral. Y el trabajo se hace una serie de preguntas acerca de lo que significa la satisfacción con la democracia. Bueno, digo, por eso les digo que vale la pena preguntarse, por ejemplo, por esta variable, ¿no?, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo. Pero estas son datos regionales que nos pueden contribuir para pensar en los hallazgos de los estudios de opinión pública, no solamente para las elecciones. Esta está vinculada directamente a los temas preelectorales con los cuales nos hemos llevado de alguna manera una sorpresa, pensándolo o no, en el fondo era como algo que no podíamos creer, el triunfo de la libertad avanza de Javier Milei en las elecciones. Todos sabemos, esto tiene un montón de capítulos políticos que no me voy a detener en este momento, pero ir tratando de identificar a dónde se ubican los sectores de acuerdo a sus características sociodemográficas, creo yo que puede llegar a ser una contribución importante para situaciones o escenarios preelectorales posteriores. De la misma manera que comprender tanto en las encuestas, ¿no?, porque yo decía, la encuesta es un texto, quizás me excedí en eso, pero también están los resultados de los grupos focales y los resultados de las entrevistas, que son bien directamente un texto. Y también interpretarlos sin hacer una traslación automática de lo que dicen las personas a
como si fueran los entrevistados quienes están dando los argumentos que necesita un investigador, creo yo que van a contribuir a mejor interpretar los resultados y, por otro lado, a mejor, volviendo al tema que creo que estuvo como presente desde que yo pensé en el verano, cuando les dije cuando iba a dar esta clase, y estaba en la pileta pensando que todo iba a fluir así. Después, hace unos días ya me puse un poco más nerviosa. También esto nos puede, nos defiende nuestro trabajo. Digo, yo empecé diciendo, bueno, ¿de qué hablo en la última clase que voy a dar en la cátedra, digamos, teóricamente, porque ya me jubilé y eso? De cualquier manera saben que cuentan conmigo. Bueno, me parece que en un caso como el trabajo cualitativo que recién les mencionaba, también contribuye a defender nuestro trabajo, defender la interpretación de esos textos, de esos discursos con los cuales nos encontramos. Porque si no, ocurre como muchas veces puede pasar, no tanto en la investigación de opinión pública, pero a veces en la investigación de mercado, en que un gerente de una empresa se pone detrás de una cámara Gesell y cree que viéndolo y escuchando lo que ahí se dice, ya se lleva el resultado. Y ahí falta un trabajo, que es el trabajo analítico e interpretativo que hacemos los cientistas sociales. Y con esto creo que podemos defender nuestro trabajo individual y también el de las ciencias sociales en general, en un momento complicado, como dijo Larisa al comienzo, y como también mencionó el mensaje de bienvenida de Diego y Ana Arias, que también les leí en parte. Bueno, yo llego hasta acá. Quisiera volver a agradecer a todos y todas quienes están presentes, nombrar especialmente a quienes integran el equipo de cátedra, que los nombré, pero que es la primera vez y solamente conocen a su docente, quienes tuvieron el curso de 15 a 17, pero Dalia Zulik, ¿la vieron? Dalia Zulik. Cecilia Strau, que da clases los lunes de 15 a 17, Martín Romeo, que da clases los lunes de 19 a 21 y los jueves, y Ana ¿está? Ana Cucuruz no está, y después tenemos una joven ingresante a la cátedra que se ha ido de viaje y no estuvo presente. Bueno, he llegado hasta acá, un gusto. Hola a todos, bueno, todas, yo soy Dalia Zulik, adjunta de la cátedra, y bueno, me van a ver como al frente del aula 114, que va a tener siempre flotando en el aire a Mónica. Pero bueno, a mí no se abrumen porque la densidad de esta primera clase, como primera clase del programa, es como puede hacer, digamos, recorrió toda la materia, entonces nos vamos a detener en cada párrafo, más o menos una unidad del programa, así que lo vamos a ir viendo en detalle en cuanto a contenido. Pero sí me quedo con algo que digo, flotó en toda la exposición de Mónica y que es un poco el espíritu también de esta clase como despedida de Mónica al frente, que es la importancia por ahí
esto que dijo Mónica, que nosotros siempre decimos en la cátedra de que a investigar se aprende investigando, un poco también pone de relieve como la importancia del oficio, ¿no? Y hay algo de eso de oficio que es lo que creo que Mónica destaca cuando habla de trabajo. Y el otro oficio que se fue construyendo a la par acá en la cátedra, que es el de ser docente, ¿no? Y bueno, yo llegué muy, muy joven a la cátedra y un poco creo que Mónica me pasó la posta diciendo el miedo que yo tenía en el año 92 era ser docente se aprende dando clases, ¿no? Entonces también esto de ir a muchas clases, a todos los teóricos de los distintos docentes que fueron integrando la cátedra y construir un oficio de docente y de investigadora en paralelo con mucho respeto y mucha rigurosidad, que es lo que me enseñó Mónica. Y hay algo que tampoco dijeron, que es la dedicación que le puso Mónica en todos estos años de docente. No faltó nunca, creo que me sobran los dedos de la mano, porque no faltó nunca un teórico a una mesa de examen. Y ese compromiso es como, bueno, es una carga, ¿no? Para nosotros, para hacerle honor y estar a la altura a partir de ahora, pero yo lo tengo muy presente y así fue como, bueno, encaramos esto y esta bienvenida a ustedes como estudiantes y también ese respeto a los estudiantes, a la interpelación que nos generan siempre los estudiantes, como parte también de aprender a ser docentes. Entonces, ese es mi reconocimiento, es mi gracias totales en todos estos años. Y bueno, y lo construimos también con Martín, que fue alumno de la cátedra y hoy es docente, con Cecilia durante 15 años, más o menos, un montón. Y bueno, la idea es ser un equipo siempre con escucha activa hacia ustedes y a seguir aprendiendo de ustedes, con ustedes, y que ustedes aprendan de nosotros, pero bueno, para mí es una emoción, una tristeza enorme, pero a la vez una alegría de haber transitado un montón de años juntas. Siempre, alguna vez se lo dije, es como mi relación más estable en toda mi vida, ¿no? Más que todos mis matrimonios, es mi relación con la cátedra, y, o sea, hay un compromiso real, más allá de la libreta, así que bueno, nada, lo honro con mucho amor y con mucho respeto, con mucho agradecimiento. Muchas gracias. ¿Quieren decir algo? Martín, que cursó 2 veces la materia. Voy a ser breve porque bueno, esto ya se extendió mucho. Es un momento muy emocionante para todos nosotros. Como dijo Mónica, yo fui alumno de esta materia. Sentí el rigor de la que va a ser ahora nuestra titular. Aprendimos mucho en este tiempo, como dijo Dalia, no solo a investigar investigando, sino a ser docentes enseñando. La docencia es una pasión, en definitiva, ¿no? Que llevamos todos nosotros, todos los que estamos frente a un curso, sentimos la pasión no solo de enseñar, sino de aprender de quienes están transitando los cursos con nosotros. Nosotros aprendemos mucho de ustedes, o sea, aprendemos mucho de los estudiantes, de las estudiantes. Como dijo Dalia, ojalá podamos estar a la altura de lo que fue Mónica para nosotros, no solo como docente, sino como compañera, como persona. Y les deseo a ustedes que tengan muchas Mónicas a lo largo de su carrera curricular, porque si eso sucede, que seguramente va a pasar, digo, porque hay muy buenos docentes, hay un equipo, la facultad en general, la carrera de comunicación tiene muy buenos profesionales, y si eso sucede, seguramente ustedes el día de mañana sean grandes profesionales, ¿sí? Así que nada más.
espero poder terminar mis ideas. Solo me voy a referir a aspectos que tal vez no se resaltaron de la trayectoria de Mónica, y tiene que ver con haber sido la directora de mi tesis de doctora en Ciencias Sociales en esta casa, que marca un parteaguas en la trayectoria profesional. Por eso nuestros vínculos y nuestras raíces, no solo en la universidad pública, en esta universidad que tiene más de 200 años, sino en el valor que tiene la educación pública. Y que nosotros en esta cátedra, y nosotras también, honramos, y Mónica también nos ha enseñado eso. Porque este detalle de Martín de no faltar es solo una muestra de lo que es el compromiso con la universidad pública. Y otro aspecto también muy importante tiene que ver con alguna cuestión que planteó Mónica y que también no tiene que ver con la remuneración que recibimos nosotros, y es esa dedicación a la producción de conocimiento científico en los programas UASIT. Acá hay integrantes de los equipos de Mónica que vinieron hoy a rendir un poco ese homenaje para devolverle algo de todo lo que nos enseñó, porque no está escrito en los libros, hay que hacerlo, y alguien te lo tiene que enseñar y alguien te tiene que donar ese tiempo para que nosotros hayamos aprendido y nosotros se lo estemos dando en nuestras clases, y nosotros seamos mejores profesionales y también nos busquen, porque somos egresados de carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, y también nos busquen porque somos egresados de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Por si alguno no cursó conmigo y tuvo esa suerte, soy Damián Loretti. Fui director de la carrera, vicedecano, consejero de junta, cuando ella era secretaria académica en el 90 y... no importa. Y nos habíamos peleado. Una cosa respecto al acto y varias respecto a Mónica. Hoy tiene una rara suerte, que es entender a la universidad no como un paseadero de clases con vocación de enseñadero y búsqueda de título. Si hay actos que hacen pensar a la universidad, y uno cuando se pone viejo piensa en estas cosas, cuando es padre piensa en estas cosas, cuando tus hijos van a la universidad y te cuentan que cursan con gente que estudió con vos, pasan estas cosas. Que es la idea de comunidad universitaria más allá del dictado de clase y la idea de trabajo y de la idea de la ciencia, que es el respeto al ser humano que ha generado trayectorias y que acompaña trayectorias y que ha ayudado a formarlas. Es el no pasar más allá del registro de las firmas y que un día diste clase y que un día diste examen. Es hacer un poco de historia. La universidad está llena de estas cosas. Lo que pasa es que nos tomamos el tiempo de hacerlos en circunstancias especiales. Conversábamos con compañeros hace un tiempo. ¿Quién conoce la lista de los decanos de la facultad? No son tantos, aclaro. O de los directores de carrera, tampoco somos tantos. ¿Qué hace la tradición en la cual ustedes hoy están sentados? Mónica es parte de esa tradición. Cuando me preguntan qué tesis puedo leer de doctorado que pueda tomar como modelo, la tesis de Mónica. Si hay una tesis que está fabulosamente escrita en esta casa, es la tesis de doctorado de Mónica. Tanto es así, perdón la autorreferencia, que la tesis que codirigí con Mónica, yo pedí que Mónica se integrara y la de la directora de carrera. Para más chapa de Mónica, con quien nos peleamos en el 90 y pico, esa tesis ganó el premio latinoamericano de tesis de doctorado. Eso es posible que ustedes no lo sepan, no está escrito en ninguna parte, no está escrito en las paredes, forma parte de la tradición de la carrera.
Y si hay algo que emociona en estos casos, es que ustedes puedan ser testigos de estas pasadas de postas, de que ninguno pasa por acá en vano, y tratamos de que esa posta que nosotros empezamos con esa misma vocación democrática ya por los 80 y pico, que cuando yo empecé la clase, forme parte y ustedes se convenzan que forman parte de esa tradición. Más allá de ideas políticas, tradiciones, vocaciones, coyunturas, es formar la vida de la universidad. Es que ustedes sepan en qué anda los UBACIT, en qué anda los UBANEX, en qué anda la Agencia de Carrera de Comunicación. Es que ustedes entiendan que forman parte de una institución que los quiere y que los cuida, como cuidamos a los docentes. Bueno, además de la pelea del 90 y pico, cuando me tocó ser director de carrera, le pedí a Mónica una cosa muy especial, que hoy es normal, pero que era tratar de vertebrar dentro de la orientación de publicidad, que no existe más a partir del 27 de abril, que era que todos los docentes se juntaran y hablaran con los estudiantes al mismo tiempo a ver si se podía hacer un trabajo conjunto. Mónica ayudó a eso. Y la generosidad de Mónica en todos y cada uno de los momentos en los cuales la institución le pidió dar una mano, Mónica estuvo. Y yo quiero homenajear a Mónica por eso. Gracias. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, pero si no, ya estamos. ¿A vos qué? Bueno. Yo cierro. Bueno. ¿Arrancamos? Bueno, del lado de la investigación estamos acá. Bueno, yo no cursé con Mónica porque hice otra orientación, pero la tuve de directora de tesis de maestría. Y ahí solo por ahí contarles que Mónica, además de todo lo que contó su equipo de cátedra, es una de las referentes de Argentina, de la región, y yo diría que por lo menos del habla hispana, seguro en todo lo que hace al cruce de la comunicación y la salud. Mónica muy temprano, cuando la comunicación también era joven como disciplina, encontró que ahí había algo para pensar, para tirar. Como contó Lari, viene de la sociología, pero enseguida se hizo de nuestra carrera. Y entonces trayendo toda esa trayectoria de investigación en ciencias sociales, empezó a cruzar esto de qué pasaba con la opinión pública, qué es esto de hacer comunicación en cruce con la salud, que sabemos que salud tiene que ver con todos los procesos de la vida humana, con todo lo vital, así que a veces cuando vamos, yo también estuve en otras universidades, nombramos a Mónica y es así como una institución en el mundo de la comunicación y salud. Vamos a congresos en otros países y es como, la conocés, digo, ¿vieron eso que nos pasa a veces cuando leemos bibliografía? Bueno, la verdad, un orgullo, les queda una senda así, una trayectoria importante para ocupar, así que bueno, yo todo mi agradecimiento de haber podido compartir espacios con vos. Gracias. Bueno, disculpen, llegué tarde, estaba dando clases. Básicamente agradecer este espacio que brindan las autoridades, muy merecido este homenaje. Agradecer a la Universidad Pública, ¿sí? No tuve la suerte de ser alumna de Mónica porque hice la orientación en comunicación comunitaria, pero trabajando en el campo de la intervención me surgieron muchas preguntas y quise aprender a investigar. Y ahí estuvo Mónica, ahí estuvo el CONICET, ¿sí? Con sus becas que a mí me permitieron poder empezar a aprender lo que era investigar. Así que también quiero poner y valorizar y agradecer estas instituciones, a la Universidad Pública, como bien dijo Yanina, yo soy una apasionada del campo de la comunicación y salud, al cual llegué y bueno, y me formé con Mónica. Actualmente trabajo en el Estado, hago investigación en una política pública. En nuestro país hay un gran hiato generalmente entre lo que es la investigación y después poder comunicar esto a quienes implementan las políticas públicas. Hasta fin de mes, sí, tengo la posibilidad de tener contrato porque sinceramente hoy el Estado
está bajo una mira, bueno, estamos los empleados estatales, diríamos, estamos bastante observados, estigmatizados, sabemos que hay una política de destrucción, no es una política de ajuste, entonces hasta fin de mes con mis compañeros sabemos que vamos a tener trabajo, pero bueno, no obstante, durante todos estos años tuve el privilegio, sí, de trabajar en una política pública, de generar evidencia científica para esta política pública y todo eso me lo permitió la universidad pública y Mónica que me formó, así que bueno, te quiero agradecer por tu generosidad. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy el vicedecano Diego de Charras. Voy a hablar muy rápido y muy cortito porque me emociona mucho. Soy un desastre en estas circunstancias. Pero sí, nobleza obliga reconocer. Se dijo mucho del rol docente y del rol de investigación de Mónica. Bueno, voy. Pero Mónica, lo dijo Damián, creo, fue consejera de Junta, secretaria académica, subsecretaria de investigación, consejera directiva, secretaria de estudios avanzados, comisión de doctorado, comisión técnica asesora de investigación, o sea, ocupó un montón de responsabilidades que hacen el funcionamiento de la universidad pública. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Espero no haber dejado de mencionar a alguien en particular, pero antes me había oído de Jimena Ríos, una gran amiga y colaboradora en todos los temas que tienen que ver con el campus de la facultad y que siempre nos hemos conocido en la maestría de Servicios de Comunicación Audiovisual, donde yo daba clases y dirigía a Damián. O sea que tenemos muchos entrelazamientos. Y también, sí, pero espera que antes termine de mencionar que también está presente Victoria Sánchez Antelo, que también fue docente de la cátedra y que agradezco muchísimo que te hayas llegado hasta acá. Podés mencionar. Tengo muchas de Mónica, pero esta la explica. A ver, la facultad se metió en una relación interfacultades en crear una maestría de Servicio de Comunicación Audiovisual, basada sustantivamente en aportes estatales. En 2016 le cortaron completamente los aportes y como había mucha gente becada, nos quedamos sin plata. Entonces fui hablando docente por docente para decirles, no tenemos plata, por ahí juntamos, vamos a ver qué hacemos, y Mónica fue la primera que me dijo, yo no cobro. Si hay plata, cobro última. Esa es Mónica Petrache. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Yo iba a cerrar por ahí, digamos, también diciéndoles que además de mi trabajo docente, que es en el que más me centré en esta última clase, primera clase, porque además es de ese trabajo docente por el cual me jubilo, entonces yo no dejo de pensar en estas cosas, pero creo que una manera de defender y de estar y de conocer la universidad pública es, en el caso de ustedes, que bueno, no se esperaban esta primera clase probablemente, donde pueden conocer además un poco de la historia, ¿no?, de esta carrera, de esta materia, de esta carrera, de la facultad. Pero para mí una manera de defenderlos, además de lo que es en el trabajo de ustedes como estudiantes, que es fundamentalmente asistir y estudiar, es involucrándose con su carrera e involucrándose con la facultad, en el sentido, siempre van a estar más cerca de la carrera que de la facultad,
pero conocer cómo funciona una facultad, conocer qué es el consejo directivo, que es la máxima autoridad de esta facultad, conocer quiénes fueron sus decanos, conocer su historia, es algo que hace, ¿no? Ahora que está tan esa pregunta de la utilidad, digamos, ¿qué hace? Hace a la formación de ustedes, a lo que ustedes se pueden plantar como profesionales en el área en el cual, o en la cual vayan a trabajar. Entonces, para mí, una manera de estar, para que esa defensa de la universidad pública no sea meramente una cuestión discursiva, y lo más cercano que tenemos es en el acercamiento a la carrera y en el acercamiento a la facultad, además de estudiar las materias, ¿no? Por supuesto. Para mí, que he dedicado mucho, porque creo que hasta me debo olvidar de alguna otra comisión más en la cual he formado, en la cual he estado, todo eso me ha nutrido y muchas veces me hace pensar no solo en el detalle de un tema, de una clase, sino como pensar en la facultad. ¿No? Hace poco estuve en una reunión a raíz de una tesis, donde había como criterios diferentes en el jurado. Y ahí yo decía en ese momento, no es solamente lo que se puede decir sobre esta tesis en sí, sino que forma parte, son las tesis que se encuentran en el reservorio de tesis de la facultad. Y es eso lo que también nosotros tenemos que buscar. Bueno, no pensé que íbamos a estar tanto tiempo. Muchísimas gracias nuevamente. Diego, logré hablar, te juro que pensé que me iba a costar, me traje agua, pastillas, un montón, porque a mí se me hace el nudo, pero bueno, en algún momento lo superé. Y bueno, las emociones siempre son bienvenidas. Muchísimas gracias.